Hoy vamos a hablar de la leptospirosis. Es una de esas enfermedades que, bueno, todo clínico conoce, pero que a menudo se nos puede escapar en el diagnóstico diferencial. Así que vamos a desgranar esta guía clínica para tenerla bien fresca en la memoria. Mirad, para entender la leptospirosis hay que quedarse con tres ideas clave que lo definen todo. Primero, es una zoonosis global, o sea que está por todo el mundo. Segundo, y esto es muy importante, para el diagnóstico su clínica es bifásica. Ya veremos qué significa esto, pero es una pista fundamental. Y tercero, y esto hay que grabárselo a fuego, es potencialmente letal, no es ninguna tontería, no hay que subestimarla jamás. Vale, si vamos a la definición del libro, pues sí, la leptospirosis es una infección causada por una espiroqueta, la leptospira. Pero sinceramente, lo que de verdad nos interesa a nivel clínico, lo que la hace distinta, es ese comportamiento bifásico. Es como si diera un primer golpe, luego se retira, una calma que engaña, para volver con una segunda fase que puede ser devastadora, atacando hígado, pulmones, riñones, de todo. Bien, ya tenemos claro qué es. Ahora la pregunta del millón, la pregunta práctica. ¿De dónde sale esta bacteria? ¿Y cómo demonios llega hasta nuestro paciente? Vamos a meternos de lleno en su ciclo y en cómo se transmite. A ver, el ciclo es puramente animal, una zoonosis de libro. La bacteria vive, digamos, muy cómodamente en los riñones de un montón de animales, ratas, perros, vacas, cerdos, y ahí se establece una infección crónica. ¿Qué pasa? Que estos animales la eliminan por la orina, y no un día ni dos, sino durante años. Contaminan el agua, el suelo, y aquí viene lo interesante para la salud pública. La leptospira es resistente, no se muere al momento, puede aguantar vivas semanas, incluso meses, en agua dulce o en tierra húmeda. Básicamente, convierte el entorno en una especie de campo de minas biológico. Entonces, ¿cómo nos llega a nosotros? Pues básicamente por dos caminos. El primero es el contacto directo. Imagina un veterinario, un ganadero, alguien que trabaja con orina o tejidos de animales infectados. Ese es un riesgo laboral, claro. Pero la vía más común, la que vemos más a menudo, es la indirecta, el contacto con esa agua o ese suelo contaminado del que hablábamos. La bacteria es increíblemente oportunista. Se cula por cualquier pequeña herida, un rasguño en la piel o directamente a través de las mucosas, la conjuntiva de los ojos, la nariz, la boca. Perfecto, ya sabemos de dónde viene y cómo entra. Ahora a lo nuestro, a la clínica. ¿Qué vemos cuando el paciente llega a la consulta o a urgencias? Pues mirad, su presentación es muy característica y, como ya hemos ido diciendo, esa naturaleza bifásica es sin duda la gran protagonista de esta historia. Después de que la persona se expone, la bacteria no da la cara enseguida. Hay un periodo de incubación, un tiempo en silencio. Lo más habitual es que los síntomas empiecen a aparecer entre 7 y 13 días después, más o menos 1 o 2 semanas. Pero ojo, que el rango es muy amplio. Puede ir desde solo 2 días hasta casi 20. Y aquí está, la famosa presentación en dos fases. La primera es la fase septicémica. Empieza de golpe, es como una gripe, pero a lo bestia. Fiebre altísima, por encima de 39, escalofríos, un dolor de cabeza tremendo y unas mialgias, un dolor muscular que tumba a cualquiera. Y un signo clínico que hay que buscar sí o sí, la sufusión conjuntival. Esos ojos rojos inyectados, pero sin pus, sin legañas. Y después de unos días, el paciente parece que mejora. Y esta es la trampa, porque entonces llega la segunda fase, la fase inmune. El sistema inmunitario reacciona y con ello vuelve la fiebre y pueden aparecer las complicaciones serias. Hablamos de meningitis, de problemas oculares como la ilimociclitis o de un compromiso pulmonar grave. Pero hay una forma clínica que es la que a todos nos da más respeto. Es la forma grave, la que tiene nombre propio y que lamentablemente se asocia al peor de los pronósticos, el síndrome de Wey. El síndrome de Well es la forma que llamamos icterohemorrágica y su nombre ya nos lo dice todo. Hay una triada clásica que hay que recordar siempre: ictericia, fallo renal y hemorragias. El paciente se pone amarillo, los riñones empiezan a fallar y aparecen manifestaciones hemorrágicas por todos lados: sangrado de nariz, petequias en la piel, de todo. Si a este cóctel le sumamos una fiebre que no baja y que el paciente empieza a tener alteración de la consciencia, el cuadro es gravísimo. Y claro, esto nos lleva a la cifra más dura de todas, la letalidad. Cuando la enfermedad se presenta así como un síndrome de Weil, la mortalidad se dispara. Hablamos de entre un 5 y un 15%, es una barbaridad. Piensa que como mínimo, 1 de cada 20 pacientes con esta forma grave puede fallecer y la cifra puede ser mucho peor. Claro, con una clínica que al principio puede parecer una gripe fuerte y que puede imitar a 1000 otras cosas, diagnosticarla es un auténtico desafío. Entonces, ¿cómo pasamos de la sospecha clínica a tener una confirmación de laboratorio? Pues vamos a verlo.
Aquí está de verdad la clave de todo. El diagnóstico empieza siempre con la sospecha, y esa sospecha se construye con dos cosas: un paciente con fiebre de origen desconocido y, fundamental, una buena anamnesis, una buena historia clínica. Hay que preguntar, preguntar y preguntar. ¿Ha estado en contacto con agua dulce, un río, un lago? ¿Trabaja con animales? ¿Ha hecho alguna actividad de riesgo? Ese nexo epidemiológico, esa exposición, es lo que tiene que hacer que se nos encienda la bombilla. Vale, una vez sospechamos, el laboratorio nos puede dar pistas muy valiosas. En un análisis de sangre básico, en el hemograma, solemos ver leucocitos normales o altos, pero con muchos neutrófilos, lo que ya nos orienta hacia algo bacteriano. Pero la auténtica pista de oro está en la bioquímica hepática. Atentos a esto. La bilirrubina está por las nubes, pero las transaminasas, la AST y la ALT, están solo un poco elevadas o casi normales. Esta disociación bilirrubina-transaminasas es súper sugerente de leptospirosis. Y si hay clínica de meningitis y hacemos una punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo mostrará un patrón típico de meningitis aséptica. Y para la confirmación definitiva, el momento en el que se pide la prueba es absolutamente crucial. Durante la primera semana de enfermedad, la bacteria está en la sangre, así que ahí es donde hay que buscarla, ya sea con un cultivo o, mucho más rápido, con una PCR. A partir de la segunda semana, la cosa cambia. La bacteria empieza a eliminarse por la orina, así que la muestra a analizar será esa. Y luego está la serología, la prueba de aglutinación microscópica o MAT, que es el gold standard. Es la mejor prueba, pero nos da el diagnóstico, por así decirlo, a posteriori, porque necesita comparar los anticuerpos de una muestra de la fase aguda con otra de la fase de convalecencia. Muy bien, tenemos una sospecha clínica y de laboratorio alta. ¿Qué hacemos? Pues actuar. Y rápido. No hay tiempo que perder. Es fundamental empezar con el tratamiento antibiótico lo antes posible. Si el paciente está grave, si tiene un síndrome de Weil, no hay duda, tratamiento intravenoso en el hospital. Las opciones clásicas que funcionan muy bien son la penicilina G, la ampicilina o una más moderna como la ceftriaxona. El tratamiento suele durar unos 7 días. Y por supuesto esto es solo una parte. La otra es todo el soporte de cuidados intensivos que el paciente pueda necesitar para manejar el fallo de los órganos. Ahora, si tenemos la suerte de que sea un caso leve, la cosa es mucho más sencilla. El tratamiento se puede hacer en casa, por vía oral. La primera opción suele ser la doxiciclina. Y como alternativas, pues tenemos la acitromicina, que tiene una pauta más corta de solo 3 días, o la clásica amoxicilina. Y llegamos al final, que como siempre es lo más importante, la prevención. Porque ¿se puede hacer algo para evitar la infección? Pues sí. En situaciones muy concretas de alto riesgo, la respuesta es un sí rotundo. Imaginemos a un grupo de militares de maniobras en una zona tropical o a cooperantes que van a una región que acaba de sufrir inundaciones. Son situaciones de alto riesgo, pero de duración limitada. Para ellos existe la quimioprofilaxis. ¿Con qué? Con doxiciclina, 200 miligramos una vez a la semana. Se empieza a tomar un par de días antes de la exposición y se mantiene durante todo el tiempo que dura el riesgo. Y así cerramos el círculo y volvemos a donde empezamos, a la consulta, a la urgencia. La pregunta final, la que quiero que nos quede a todos en la cabeza, es esta. La próxima vez que entre por la puerta un paciente con fiebre, sin un foco claro, y al preguntarnos nos diga que hace un par de semanas estuvo bañándose en un río o haciendo piragüismo, ¿vamos a incluir la leptospirosis en nuestro diagnóstico diferencial? Porque al final, en medicina, todo, absolutamente todo, empieza por tener un alto índice de sospecha.